que ocurrió el fin de semana. Hay que partir de lo inicial. Ya hay presidente del organismo judicial, pero lo que realmente fue la noticia se consumó ayer cuando hubo allanamientos en propiedades vinculadas con el hoy exministro de Comunicaciones Félix Alvarado. Le secuestraron una computadora, el celular y el pasaporte. Pero después, a eso de las 10 de la noche, el presidente Bernardo Arévalo convocó a una conferencia de prensa y dijo, entre otras cosas, que va a citar de manera urgente a la fiscal general Consuelo Porras, y dijo también que las autoridades del Ejecutivo no van a acatar órdenes que se consideren ilegales. Para hacer ese análisis ya nos acompañan 3 expertos en la lectura diaria del país. La licenciada Raquel Zelaya, quien preside la Junta Directiva de ACIES, el licenciado Jonathan Lemus, politólogo, analista también independiente, y el licenciado Edgar Ortiz, abogado y también analista político. A los 3 les doy las gracias por estar acá. Sí, me dicen Jonathan Lemus, sí, pues perfecto. Y es ahora el momento para empezar con la licenciada Zelaya. Licenciada, gracias por estar acá. ¿Es este el momento más crítico de la presidencia del doctor Arévalo? Buenos días. Y buenos días a ustedes y a las personas que nos escuchan. Pues efectivamente, preocupa mucho la crisis que se está dando, porque no se puede llamar de otra manera la situación en que hemos llegado, y que se hace evidente con las declaraciones del presidente ayer, que también nos plantean escenarios complicados. Sí, creo yo que este es un momento que necesita mucha mesura, mucha reflexión y mucho manejo de un escenario político muy complicado. ¿Mucha mesura, licenciada Zelaya? Sí, porque yo considero que ya los abogados harán con mayor profundidad el análisis. Hubo anoche algunas declaraciones políticas que, llevadas al ámbito de la legalidad, pueden dar complicaciones en su interpretación. Yo creo que obviamente se dio este tipo de reacciones que era necesario, porque imagínese usted el escenario que no se hubiera dicho nada, estaríamos igualmente en situaciones complicadas, pero lo dicho necesita mesura para el análisis, creo yo. Gracias, licenciada. Paso con el licenciado Jonathan Lemus. Licenciado Lemus, gracias por atender esta llamada de primera hora. Leo en su cuenta de X uno de los varios mensajes que usted emitió anoche después de la conferencia de prensa. Uno dice así: la SAS debe estar cotizando una silla bien cómoda para que el señor presidente espere sentado. Partiendo de eso, le pregunto, ¿cómo analiza esa citación urgente formulada anoche por el mandatario a la fiscal general? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Siempre es un gusto poder compartir contigo y con la audiencia. Igualmente. La razón por la que hacía esa observación es que esta no es la primera vez que el presidente toma ese curso de acción con respecto a la fiscal general. Ya habíamos escuchado un par de ocasiones, creo que al inicio de esta administración, esa propuesta de citar a la fiscal general para pedirle cuentas sobre su actuar en el mando del Ministerio Público. Claramente sabemos que no funcionó, lo vimos en su momento, terminó de hecho en un abrazo entre el ministro de Gobernación y la fiscal, en aquel momento muy criticado, por cierto, pero creo que lo que evidencia de fondo, primero, es que el presidente no tiene una idea muy clara de cómo afrontar esta situación. Creo que todos sabemos que el objetivo final en el caso de los actores en el Ministerio Público es lo que trataron de hacer el año pasado, básicamente deslegitimar los resultados de las elecciones. Es una narrativa que han venido promoviendo, diciendo que el presidente es ilegítimo porque fue electo por un fraude electoral, y sabiendo entonces la meta final de estos actores, se me hace a mí bastante preocupante que el presidente, luego de varios meses, casi un año de administración, pues no encuentre una salida, que creo que la ley puede darle los recursos para encontrarla, sin necesidad de caer en un escenario de confrontación masiva o de inestabilidad política.
Gracias, licenciado. Le damos paso con el licenciado Edgar Ortiz. Licenciado Ortiz, yo quisiera preguntarle a usted, a partir de la conferencia de prensa hubo muchas críticas en redes sociales hacia los asesores del presidente. ¿Cuál es la opinión que usted le deja haber visto esta conferencia de prensa en relación con el tema? Buenos días. Buenos días, Jonathan y a doña Raquel Zelaya. A ver, yo no sé si culpar a los asesores. Yo creo que cuando hay una crisis de las magnitudes que vemos, pues yo creo que hay que buscar los responsables en la cabeza. Me refiero al presidente mismo. Los asesores tienen un rol, pues sí, evidentemente de asesoría, de orientación, pero creo que tomo como pie los comentarios que hacía antes Jonathan. La pregunta es: ¿a dónde quiere ir usted? Si usted sabe a dónde quiere ir, pues en función de ese objetivo se va a trazar una estrategia. Ahora, yo lo que vi anoche fue un presidente dubitativo, que balbuceaba por momentos en la conferencia de prensa, que no sabía que sabe que hay un problema, pero que aparentemente no hay un diagnóstico claro de lo que se quiere hacer. De manera que, más que un problema de asesores, creo que hay un problema de orientación, de dirección. Y ahí me voy al segundo punto, y perdón que sea la voz disonante porque soy el único abogado de los tres invitados, pero realmente en el ámbito legal tengo muy poco que aportar, porque no creo que la crisis sea fundamentalmente una crisis legal, es una crisis política, que evidentemente la ley es el cauce dentro del cual se deben resolver los problemas. Pues sí, en esa medida la discusión legal puede ser relevante, pero me parece a mí que en el fondo el gran problema es político. Aquí no se trata de simpatizar o no con el presidente. Me parece que lo que está en juego es la institucionalidad del país, y yo no vi un presidente que francamente reconociera esa situación. La citación, no me voy a detener sobre eso, no va a pasar absolutamente nada, y la declaración respecto de la legalidad de las órdenes pues va a ser una cosa muy difícil de definir, que se va a ver paso a paso, que en casos muy concretos, así que de lo que se ofreció ayer como solución no vamos a sacar nada, pero lo que yo saco en limpio es, de esta crisis política tan grande, ¿cuál es la hoja de ruta para resolver la crisis? Estamos ante un sistema de justicia que se ha instrumentalizado, se ha politizado y se ha utilizado como un mecanismo de control social para silenciar la disidencia. Mientras no reconozcamos que ese es el problema y que como sociedad tenemos que resolverlo, y ahí la unidad nacional la representa el presidente, pues creo que muy poco vamos a lograr avanzar. Gracias, licenciado Ortiz. Regreso con la licenciada Zelaya. Licenciada Zelaya, usted habló de mesura, habló de que si no se hubiera dicho nada grave, y lo que se dijo también preocupa. ¿Usted ve alguna hoja de ruta posible para el presidente en el inmediato plazo para solventar esta situación? Sí, vea, yo coincido con Edgar que esto no es legal, y por eso acepté participar un poquito, porque lo que a mí se me ocurre, pero no es una hoja de ruta, es que yo sí creo que habrá que ver de buenos oficios de gentes que tengan la suficiente influencia, que pueda haber un acercamiento personal para que pueda haber un intercambio de posiciones. ¿En qué sentido? Porque hay elementos que no se juzgan desde lo legal, sino desde el ámbito político, ¿verdad? Hay un señalamiento que el Ministerio Público no ha procedido en acciones efectivas contra funcionarios del gobierno anterior, y la celeridad con que lo ha hecho en este caso, que fue, digamos, como el detonante. Cada uno puede tener sus explicaciones, pero esto también involucra, porque uno no puede ignorar que una orden de captura tiene que venir de los tribunales. Entonces ya la institucionalidad se tambalea aún más que si fuera un simple enfrentamiento, no simple, pero un enfrentamiento del organismo ejecutivo, presidencia, pues, y Ministerio Público. Así que yo veo la situación tan tensada, y creo que todos deberíamos de tener la reflexión de cómo ha costado mantener la institucionalidad por encima de colores y sabores, de que si nos gusta o no nos gusta, y uno hubiera percibido que eso ya había sido superado en términos de los resultados electorales, por ejemplo. Pero sí, repito, encuentro que pues no se puede usar el término de mediación, porque no es lo que corresponde.
pero unos buenos oficios para una reunión de gran altura de cara a funciones públicas fundamentales, y la crisis y la ciudadanía está cayendo también en un estado de desencanto que no es para nada lo que se desea. ¿Cómo puede ser? Pues mire, venía yo pensando, no sé si el presidente de la conferencia episcopal o que cada uno de ellos dos escogiera una persona de su confianza que quiere que acompañe, pero pedirles por favor conversen, vean la responsabilidad tremenda que tienen en sus funciones, y lo está pagando el sistema democrático y la ciudadanía en general. Gracias, licenciada Zelaya. Pasa con el licenciado Jonathan Lemos. Licenciado Lemos, ¿usted ve alguna salida en el corto plazo para el presidente en esta situación que incluso podría agravarse? Vamos a ir a escenarios posibles si hay más capturas, si le plantean capturas de personas cercanas a él. En el corto plazo creo que si existiera la solución posiblemente ya estaría ahí en el ambiente, que alguien hubiese generado ya alguna alternativa. Creo que el problema de fondo para mí es que se perdieron 11 meses. ¿En qué sentido se perdieron? Se perdieron en que el presidente Arévalo llega al poder en medio de un contexto en el que la ciudadanía justamente está desencantada con la forma en cómo se han venido haciendo las cosas en el país, y desde el primer día el presidente debió haber puesto sobre la mesa cuál es esa visión de país, esa visión de Estado que él tiene para Guatemala, y no solamente plantear una visión, sino también hacer lo necesario para crear una base electoral, si le queremos poner algún término, de manera que en los momentos como este, en el que actores buscan hacer tambalear su presidencia, pues tenga con qué defenderse, ¿verdad? Hoy día ese apoyo popular está menguando por falta de resultados en términos de política pública, y también menguando por la falta de claridad en cuanto a la dirección en la que se quiere llevar al país. Para mí eso es lo más preocupante, que la única fuente de poder que tendría un presidente como Medrano Arévalo, que es el apoyo popular, hoy día lo está perdiendo. No tiene las Cortes, no tiene al Ministerio Público, no tiene al Congreso, no sé qué tanto tendrá a otros grupos entre las élites del país, así que el apoyo popular era la única fuente, digamos, de legitimidad que hasta el día de hoy tiene, y veo que la está perdiendo, y eso para mí es lo más difícil. Gracias, licenciado Lemos. Paso con el licenciado Edgar Ortiz. Licenciado Ortiz, la primera pregunta que se le planteó a usted en esta charla fue acerca de los asesores del presidente, y usted dice que no se puede culpar a quienes le rodean de lo que pueda estar sucediendo. Y yo recuerdo lo que decía un expresidente, que los programas de radio para él eran asesoría gratis para su trabajo. Si usted hoy estuviera frente al presidente, después de lo que ocurrió anoche en la conferencia de prensa, ¿qué le diría? Bueno, ¿qué pregunta más difícil me hace usted? Porque yo no tengo las calificaciones para decirle a un presidente qué debe hacer, pero puedo imaginar qué cosas se me ocurren a mí con la mesura y la humildad del caso, ¿no? Y añadiendo que usted es abogado, por eso le hice a usted esta pregunta. Claro, pero digo, a ver, primero, yo como abogado, la primera sugerencia que haría es: dejemos de pensar que esto es un caso legal. Esto no es aquí no estamos en un laboratorio de clase de la universidad resolviendo una pregunta legal, discutiendo la interpretación de la ley. Ese no es el problema, y yo creo que la principal debilidad de la estrategia del gobierno ha sido esa, que ha planteado toda esta crisis como una crisis legal, y ha dicho que no lo es. Creo que Jonathan menciona con mucha precisión, digamos, el hecho de que esta crisis que tenemos hoy, que no es nueva, pero que evidentemente desde 2023 se exacerba, porque es obvio que digamos, la coalición de poder, vamos a llamarle así, que manda en este país, esa coalición anónima, coral, que tiene múltiples actores, no esperaba ese resultado electoral, y desde entonces ha iniciado un boicot. Eso es una crisis política y social. Entonces, mi sugerencia número uno sería: si sabemos que esto es un profundo problema
político, social, que tiene implicaciones muy serias para el país, porque evidentemente no se puede gobernar en estas condiciones de forma eficiente. Es más, me voy más lejos, Felipe, no se podía gobernar antes. Por muchos años el diagnóstico de Guatemala fue que el problema principal del Estado guatemalteco era un problema fiscal, que el gobierno tenía suficientes recursos. Y para mí la presidencia de Alejandro Yamatei demostró que eso es un diagnóstico incorrecto. El gobierno de Yamatei tuvo el presupuesto más alto de la historia, el 18% del Producto Interno Bruto, casi el doble de lo que manejaron los presupuestos de gobiernos en los 90s y principios de los 2000. Y la realidad es que el país no avanzó. Entonces, el problema es más grande que solo la crisis de la fiscal general. Hay un nivel de descomposición en todo el Estado, cuya cara más visible es esta crisis que estamos viviendo. Entonces, si la crisis es de ese tamaño, yo me pregunto si con pequeños cambios al margen creen que se cree desde arriba que las cosas van a cambiar. Y para mí la respuesta evidente es que no, que entonces hay que plantearse un diálogo social más amplio, de reformas profundas al Estado por la vía institucional, pero para eso hay que congregar a todos los actores, como decía la licenciada Zelaya, y plantear una hoja de ruta de país y reconocer a todos que este no es un problema del gobierno, sino es un problema del país, y que si no lo atajamos caeremos en una espiral de ingobernabilidad como la que vemos en otros países de la región. Y eso ya de punto de partida le da complicaciones y debilidades. Yo sí creo que lo mencioné, pues un acercamiento entre ellos dos por las responsabilidades que tienen a su cargo. Entiendo legalmente, pues él no puede citarla, la va a invitar, y sería deseable que ella accediera y que tuviera un intercambio. ¿Por qué se lo digo? Porque el presidente Arévalo, si algo tiene, una larga experiencia internacional de acercamiento, de posiciones, de manejo de conflictos, que obviamente nunca es lo mismo ser un mediador o un facilitador que ser un actor directo, pero él sabe que es tan importante en todos los conflictos que hay, se busca que los actores principales tengan un acercamiento personal. Eso es parte del guión, pues, de este tipo de situaciones. Y escuchando a Edgar, pues yo sé que los diálogos, que los consensos están como muy desacreditados, pero si se hace conciencia con apoyo de los medios de comunicación del nivel de crisis institucional que estamos viviendo, creo que podría lograrse renovando los liderazgos tradicionales que se han citado para este tipo de cosas. Guatemala es un país joven, es un país donde hay un liderazgo emergente al que hay que darle sus espacios, y quizá ellos vean con menos mochila cargado de rencores y de ya causas asumidas para poder encontrarle una solución. El presidente dijo, no voy a somatar mesa, porque ¿qué significa? Alguien le está diciendo somate mesa, y eso no va en la manera de hacer de él. Eso es, cada quien tiene temperamentos y formas de abordar las situaciones, pero lo único que no puede hacer es no hacer nada, porque esto se está tensando demasiado. Entiendo, y habría que preguntar, que con liderazgos y comunidades indígenas él mantiene unas mesas y unas visitas y unas vinculaciones, pues esto es positivo, porque uno tiende a hablar todo muy urbano, muy capitalino y desde los actores de siempre. Entonces yo creo que él en ese sentido debe recordar que la mayoría de su voto fue joven, educado, urbano. Entonces es una buena combinación con lo que él ha hecho de buscar en el área rural la población que no necesariamente votó por él en la primera vuelta. Rápidamente, licenciada Zelaya, ¿qué podría ganar la fiscal general con reunirse con el presidente Arévalo, tomando en cuenta que los días, las semanas, los meses van a pasar y va a llegar 2026? Pues mire, ella siempre expresa públicamente, lo hace diciendo que es apegada totalmente a la ley, al derecho. Entonces creo que sí es posible preguntarle los casos en reserva también que van con la administración Yamatei, qué grado de avance tienen, porque sí es un desbalance ante uno que es un ciudadano de a pie. Sí es un desbalance muy grande que un ministro renuncie y al día siguiente tenga
y en marcha una causa. Yo, como le digo, he conocido de casos muy extremos, incluso en procesos de paz, donde que se gana, voy a ser soñadora, pero imaginen, el caso más emblemático es Mandela con Clerc. Pues hablaron y llegó a ser su vicepresidente. Entonces yo creo que tenemos que agotar todas las vías, menos dejar sin hacer nada. Gracias, licenciada Zelaya. Pasó con el licenciado Jonathan Lemos. Licenciado Lemos, se habla de que el presidente debería somatar la mesa. ¿Usted cómo se imagina ese somatón? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, primero tendría que preguntarme si estoy de acuerdo con que se somate la mesa. Yo no creo que esa sea la mejor manera de poner o de plantear una salida a la crisis. Lo que yo tengo, digamos, no en mente, sino que la percepción que sostengo, es que creo que siempre se da una salida elitista a este tipo de crisis, ¿no? Siempre es esa estrategia de llamar, el famoso, siempre esa expresión de los grupos de notables, siempre se arman esas mesas, siempre son casi que siempre las mismas personas asistiendo a estos grupos, y ya llevamos unas buenas décadas, ¿verdad?, de tratar de hacer lo mismo sin lograr los resultados deseados. Creo que el problema de fondo en el país, aunque hay muchos, pero uno de ellos es una desconexión entre la gente y sus élites, entre la gente y los partidos políticos, entre la gente y sus representantes. Creo que tiene que haber de parte del presidente un trabajo mucho más arduo de conectar con el guatemalteco, ¿verdad? El guatemalteco que está viviendo el día a día, en el día a día, las consecuencias de la falta de políticas y de resultados que se dan hoy día desde el Estado de Guatemala. No es hablar con los líderes solamente, tiene que conectar con la gente. Y la gente está demandando algo, la gente está demandando una mejora en su calidad de vida, y lo que está haciendo en este caso los actores detrás del Ministerio Público es básicamente querer violentar la voluntad de la gente. La gente votó en el 2023 por la opción de Bernardo Arévalo, nos guste o no nos guste, la gente votó por eso, y el Ministerio Público quiere revertir los resultados de ese proceso. Para mí eso está muy claro. El presidente se tiene que acercar a la gente, tiene que hacer esa conexión, y estoy convencido que la gente va a apoyarlo en la que sea la decisión que él tome para poder salir de esta situación en la que se encuentra el país. Pero siempre y cuando nos mantengamos las élites por un lado y la gente por otro, creo que el país no tiene, digamos, un camino o una trayectoria a la cual podría perseguir. Licenciado Lemos, ¿qué le queda al presidente si usted dice que, bueno, entiendo que usted no está del todo de acuerdo con un somatón de mesa, pero qué puede hacer el mandatario frente a una situación de que se confirma la renuncia de un ministro el viernes y hay un allanamiento en su residencia el domingo siguiente, es decir, 48 horas más tarde? ¿No es eso una declaratoria de guerra que se repite y se repite? Pues es lo que le decía, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, una estrategia de comunicación para comunicarle a la gente lo que pasa, para escuchar a la gente? ¿Qué es lo que la gente, cómo la gente ve que se podría salir de esta situación? Muchas veces pensamos, ¿no?, que porque tenemos un título en Harvard o donde sea una universidad de élite, lo que sea, somos los que tenemos las soluciones, pero hay mucha sabiduría en lo que la gente guatemalteco está viviendo, ¿no? Y lo que le puede decir al presidente: mire, señor presidente, esta sería una forma de poder resolver esta situación. Creo que el presidente tiene que escuchar más que asesores, más que élites, tiene que escuchar a la gente, salir a la calle, comunicar, estar en los medios todos los días si es necesario, y creo que de ahí van a venir las soluciones para poder salir de esta situación. Bueno, paso ahora con el licenciado Edgar Ortiz y voy también a su cuenta de X, licenciado. Lo cito directo: en apenas 12 meses la Fiscalía ha iniciado más casos contra esta administración, la de Arévalo, y su partido que en los 4 años completos de la administración anterior. Esto en el contexto actual, ¿qué significa? Licenciado Ortiz, ¿está con nosotros? Perdón, que estaba silenciado. Disculpe usted. Adelante. Perdón, aquí hay 2 explicaciones posibles. Hipótesis número 1 es que el gobierno anterior fue el gobierno con el mayor presupuesto de la historia y el más impoluto de todos los tiempos. Los guatemaltecos no sabíamos lo que teníamos y evidentemente todo fue una ilusión. Las carreteras no las vemos y quién sabe qué.
O la otra explicación es, bueno, evidentemente la Fiscalía no mira para otro lado en los casos de corrupción realmente importantes y ataca directamente al partido. Yo lo dejo a discreción de la audiencia, aunque en mi opinión la respuesta es bastante simple. Y ese es un poco el objetivo del tweet. Es decir, como sociedad, yo sé que Jonathan habla de un aspecto muy importante. La gente, el pueblo. 2023 fue un momento de mucha dificultad para el país durante la transición y el pueblo fue quien defendió la democracia. No defendió ni siquiera el presidente Arévalo, defendió la democracia. Ahora, en este momento también hay que decirlo, parte del rol de las élites es reconocer la crisis en la que vivimos. Y esa es también la invitación de mi tweet a todo el mundo, no a élites, no, a todo el mundo. Es decir, bueno, realmente no estamos viendo lo obvio que es todo esto, lo obvio que es que la Fiscalía tiene un solo objetivo que se llama revertir los resultados electorales de 2023, y si lo vemos, ¿no es obvio que esto es grave? Es que si como sociedad, sobre todo a nivel de élites políticas, intelectuales y demás, no queremos ver el problema, bueno, estamos en unos aprietos más grandes que los del presidente mismo, porque al final del día la crisis no es una crisis de Bernardo Arévalo, es una crisis del Estado constitucional mismo. Y yo creo que esa invitación es también a todos los sectores de reconocer la situación que vivimos, dejar de ver para otro lado, dejar de pretender que la crisis no está, dejar de fingir que esto es simplemente un enfrentamiento político entre el presidente y la fiscal. No es eso, evidentemente no es eso, es un intento desmesurado, abierto, desnudo desde la Fiscalía de revertir un resultado electoral y de tomar el poder por medios que no son democráticos, y eso no puede ocurrir. Por eso el involucramiento del pueblo, de élites, de todo el mundo, es fundamental, pero para eso sí hace falta liderazgo presidencial, más que un somatón de mesa, porque esto no es un berrinche, como punto de partida, sino liderazgo, liderar a la gente que defendió la democracia y que hoy ve cómo un año después la razón de su lucha se está desvaneciendo con esta crisis que estamos viviendo. Licenciado Ortiz, ¿es compatible con la democracia este Ministerio Público? Bueno, para mí no, pero la democracia muere lentamente, ¿no? En estos días. Y la democracia moría lentamente en 2023, si se dieron cuenta, pasito a pasito. Suspendían el partido, luego querían suspender la segunda vuelta, luego querían suspender, querían encarcelar al binomio electo. Es decir, es una muerte lenta. Las democracias ya no mueren a golpe de cuartel, ¿no? Sino que mueren precisamente con estas apariencias de legalidad. Y yo creo que es obvio lo que está pasando, la asfixia que vive la democracia, y evidentemente no es compatible con la democracia, la Fiscalía como se comporta hoy. El alcance de esa declaración, yo respeto, pero pienso que hubo presión para que el presidente hiciera algo, y como dije al inicio, si no hubiera hecho nada, también ahorita estaríamos ahondados. Creo que con el intercambio que hemos tenido en este programa se nos amplían a todos los horizontes de hacia dónde pueden ser las acciones que se necesitan, porque si bien este caso del ministro fue un detonante, hemos estado con una lenta crisis que recurrentemente tiene algunos episodios más fuertes, pero no estamos en una estabilidad democrática que es independiente, es indispensable para poder gobernar ante los grandes desafíos que tiene el país. Y uno dice, por un lado, tenemos unas grandes oportunidades. Si se ha aprobado un presupuesto de la dimensión que va a aprobar el Congreso en este mes, pues hay recursos como nunca antes los habían habido. Necesitamos que sean usados con honestidad, llegando a la gente que más lo necesita, y creo que es hora que el Ejecutivo use esa cadena de mando que tiene. Por ejemplo, no hemos hablado de los gobernadores, que deberían ser quienes repliquen y con el papel fundamental que tienen en los poderes activen acciones que satisfagan las demandas ciudadanas, que también hay descontento y hay pérdidas, como
casi siempre le pasa a los gobiernos en términos de desgaste, pero que sí ha sido más acelerado que en otras administraciones. En esencia, que la situación nos sirva para una reflexión común, para que haya realmente una forma de comunicación eficiente del presidente que haga llegar la idea de que sin someter mesas se puede actuar con rigor, porque termino diciendo que se nos olvida por los estudios de cultura democrática que somos una sociedad eminentemente autoritaria. Nuestra cultura democrática es muy escasa. Y en el caso de la conferencia de prensa de anoche, licenciada Zelaya, hay quienes creen que el presidente debió de hacerse acompañar de su gabinete. ¿Usted qué opina? Pues vea, yo en ese sentido veo los pros y los contras. Imagínese, que a fin de año es usual que se den cambios de gabinete. Entonces, si prefiero un presidente que actúe, pues, y que él declare. Otras veces la crisis ha meritado que sea el gabinete completo, pero entiendo que fue una acción que casi se improvisó porque dieron como 2 y 3 horas para hacerla. En algunas decía que iba a ser en el Patio de la Paz, en el otro decía que iba a ser en el Salón de Banderas. Entonces hubo improvisación porque seguro fue un asunto sobre la marcha. Bueno, paso ahora con el licenciado Jonathan Lemus. Si de algún modo uno ve esto como un pulso, es que la mayoría de la población así lo percibe, ¿quién va ganando, licenciado Lemus? Pues lamentablemente está ganando todo el que quiera revertir los resultados electorales del 2023. Ya sea porque hay un proyecto de consolidar un régimen autoritario en el país, muy a lo que está pasando en otros países de nuestra región, o porque les disgusta la política o la orientación ideológica del presidente y su partido. Creo que esos actores hoy día están ganando porque están no solamente socavando las bases del gobierno, atacando a sus ministros, hostigando, ¿verdad?, con estos casos y esta persecución judicial, sino que más importante, están haciendo sentir a la ciudadanía de que no hay liderazgo, de que no hay una visión de país, una orientación hacia dónde se quiere llevar al país. Y creo que allí le están pegando en lo que yo decía al inicio de esta conversación. Es la única fuente de poder que podría tener hoy el presidente Arevalo. Es la gente, son los votantes, que todavía creo, si no están tan convencidos en su liderazgo, todavía tienen la esperanza de que haya una reacción y de que pues haya una hoja de ruta, ¿no?, de hacia dónde se quiere llevar al país. Obviamente también no hemos conversado sobre el Congreso y tal vez se nos acabó el tiempo para hacerlo. El Congreso tiene una responsabilidad enorme. Si el Congreso aprobara el cambio en la ley orgánica del Ministerio Público, el presidente tendría muchas más herramientas para lidiar con esta situación. Pero no lo hacen, y no lo hacen porque también muchos de ellos son parte de este proyecto para revertir los resultados electorales de 2023. Quieren poner a alguien que no fue electo por la ciudadanía y que luego no nos va a permitir votar libremente en el año 2027. En la medida en la que no nos demos cuenta de que hay élites que quieren que esto suceda, pero que hablan de democracia, en la medida en que nos demos cuenta de que eso simplemente es un compromiso superficial con la democracia, no vamos a poder pues ponerle la claridad que se necesita a esta situación. Hay gente que quiere derrumbar la democracia guatemalteca y no hay que permitirlo. Licenciado, hablemos del contexto internacional. ¿Cómo juega en una crisis como esta? Bueno, lamentablemente en Estados Unidos pues también se está dando un proceso, ¿verdad?, en el que se eligió un presidente que claramente motivó la invasión del Capitolio hace unos años, que no aceptó los resultados electorales hace unos años y que ha prometido perseguir a sus enemigos políticos desde el poder. Hace un presidente también que tiene una visión aislacionista de la política internacional y que no va a tener ningún reparo en permitir que grupos que logren por la fuerza socavar las bases del gobierno que está hoy en el poder en Guatemala, pues van a darle libertad para que lo puedan hacer. Entonces, lamentablemente el presidente está en una situación complicada, pero creo que el mensaje que yo le dejaría es el siguiente: entre las élites quizás está en una situación complicada, pero creo que hay mucha gente todavía
entre los votantes que esperan de él algo y que están dispuestos a apoyarle porque reconocen de que el país necesita un cambio y que se necesita un cambio, como decía Edgar Ortiz, un cambio profundo, con reformas profundas. Gracias, licenciado. Hablemos paso y termino ya con el licenciado Edgar Ortiz. Licenciado Ortiz, el siguiente paso que le toca al presidente hacer, especialmente si sigue la persecución contra personas allegadas a él, cercanas a él. Disculpe, Felipe, se interrumpió. Adelante, le escuchamos, licenciado. Perdón, no escuché bien la pregunta porque se interrumpió la comunicación. Ahora mismo se la vuelvo a plantear. ¿Qué le queda al presidente hacer si siguen las persecuciones penales contra personas allegadas a él, cercanas a él, incluso contra él? Mire, yo creo que la agenda la sabemos todos, ¿no? Ya la mencionaba Jonathan. Es revertir el resultado electoral, sacarlo del poder, nombrar desde el Congreso a un presidente nuevo y continuar con el sistema como lo conocíamos, pero quizás peor, ¿no? Porque el 2023 fue un intento por digamos, hacer ingeniería electoral, ¿no? Lo que pasa es que le salieron malos cálculos a los ingenieros y evidentemente se les coló Bernardo Arévalo. Esa es la explicación que todos sabemos. Y entonces, si él no reconoce que eso es lo que va a pasar y toma medidas pues contundentes para rescatar la institucionalidad, yo creo que veremos esa agenda, digamos, consumarse en un mediano plazo. Así que yo creo que él tiene que tomar cartas en el asunto pronto, si es que él tiene alguna intención de continuar en el cargo y alguna intención de recuperar la institucionalidad democrática del país, que en estos momentos es frágil o casi inexistente. Así que yo creo que esos deberían ser los próximos pasos del presidente. No me cabe duda alguna que la acusación en su contra por el delito que sea, eso en Guatemala dejó de importar hace mucho tiempo. La motivación de los casos es cuestión de tiempo y de timing estratégico del movimiento que lo adversa, ¿no? ¿Y usted cree que con las declaraciones de anoche en la conferencia de prensa, licenciado Ortiz, cabe la posibilidad de que se presente una solicitud de retiro de inmunidad contra el presidente? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Hemos visto casos, ¿no? En realidad por eso creo que la crisis es tan grave, ¿no? Porque se puede criminalizar cualquier cosa, los controles no existen, la justicia es un arma de control social, que lo usan, yo creo, porque tal vez la única diferencia, ya que usted preguntaba por el contexto internacional, bueno, Donald Trump lo votó el 52% del país en Estados Unidos. Pero realmente la coalición autoritaria de Guatemala no la quiere nadie, entonces necesitan usar la justicia como un mecanismo de legitimación, la están usando en ese sentido, pero esa legitimidad es muy frágil y lo que ellos no ven en su irresponsabilidad es que si ellos continúan con esa ruta, bueno, gobernarán ilegítimamente, tendrán que reprimir con mayor fuerza que lo han hecho hasta ahora, y eso para el país es terrible. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.